¿Cómo se hace esto? Bueno, yo soy Momen Zamora y vengo a hablaros hoy de la importancia del ejercicio físico en el tumor cerebral. Para iniciar este webinar he puesto una imagen del cerebro, más que nada para modo recordatorio, porque imagino que ya os la habrán contado bastantes veces. Y aprovechando de que hablamos del cerebro, quiero centrarnos en la parte de la amígdala, que es donde se empiezan a crear todos los miedos y una serie de emociones, para así poder introducir una serie de miedos que me comparte la gente cuando viene aquí al centro a entrenar acerca del ejercicio físico y si ello va a repercutir negativamente en la patología que tiene o si eso le va a poder ayudar o no. Entonces voy a intentar abordarlos todos y a ver si puedo contestar a cada uno de ellos. Primero, mi tumor puede verse afectado por el ejercicio físico. Queda demostrado científicamente que el cáncer y el ejercicio físico tienen una serie de beneficios para esa parte del tumor y al contrario no se ve afectado. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta algunos efectos secundarios que puedan venir dados por la quimioterapia o por la radioterapia. Pero en principio no hay ningún artículo que contradiga la práctica de ejercicio físico en el cáncer. Mi tumor puede agrandarse si yo hago ejercicio físico, lo puedo hacer más grande, puedo encontrarme peor, esto puede ser que no le esté yendo bien porque esa célula está mal o esa grandaria del tumor puede verse más grande. Y como he respondido pues básicamente antes, ese tumor y esa célula no van a verse más agrandadas ni se van a hacer peor ni van a tener peores repercusiones por hacer ejercicio físico. Al miedo de voy a estar más cansado si entreno o si eso afecta a mi sistema inmune, la respuesta es que en los primeros días de entrenamiento sí que es cierto que vas a estar un poco más cansado, vas a tener esas típicas agujetas que se dicen de los primeros días, esas molestias a nivel muscular y posiblemente sí que estés más cansado. Pero cuando ya llevas una práctica de ejercicio físico, de actividad física y ya han pasado muchos días, es cierto que no vas a estar más cansado, sino todo lo contrario, tu cuerpo se va a ver más activo, tu cuerpo no se va a ver tan comprometido para las actividades del día a día, sino todo lo contrario, te vas a ver mucho más enérgico, con muchas más ganas y con una actitud totalmente diferente. A otra pregunta de mi oncólogo no me ha aconsejado entrenar, pero tampoco no hacerlo. Pues esto es fácil, en realidad yo a esto no tengo la respuesta, sino que si tú eres una persona que en realidad quiere empezar la práctica de ejercicio físico, simplemente tienes que hablar con el oncólogo y decirle si está de acuerdo en que tú la realices o en que no la realices. Si la respuesta es que no, pues simplemente pregúntale que te argumente el por qué esa práctica de ejercicio físico no va a ser beneficiosa para ti. Si entreno, ¿se va a ver interrumpido mi tratamiento o no? No, en realidad tu tratamiento no se va a ver interrumpido porque hagas ejercicio físico o no. Aunque tengas agujetas, van a poder seguir poniéndote el tratamiento y si no las tienes, pues también posiblemente te lo puedan seguir poniendo. Entonces, que te puedan poner el tratamiento o no, en realidad viene dado por otra serie de factores que no tienen nada que ver con el ejercicio físico. Y a la pregunta de ¿puedo levantar peso? En realidad, a no ser que tengas una lesión muscular, a no ser que tengas alguna patología ósea de las que no vamos a comentar más tarde, pues sí, puedes levantar peso porque en realidad en tu día a día ya soportas tu cuerpo. Y tu cuerpo quiere decir que ya estás tolerando una serie de carga que vas a tener que mover. Entonces el caminar es levantar peso, el estar estático es levantar peso, porque en realidad no lo estás levantando con una barra, pero te estás sujetando a ti mismo. Y una vez tratados estos miedos, que si luego tenéis alguno más me podéis comentar, vamos a hablar de la demostración de algunos artículos científicos, he puesto algunos y no los he puesto todos, para ver la demostración y la evidencia científica de que el ejercicio físico sí que tiene beneficios en el tumor o en algún tipo de cáncer. Voy a ponerlos todos para que podáis verlos y ahora os los voy comentando. Bien, en todos estos artículos que ya se han dado demostraciones y ya se han dado programas en otros países como Estados Unidos, Canadá, entre otros, se demuestra que, por ejemplo, en uno de ellos, tras un programa de 12 semanas de ejercicio físico concurrente, el cual engloba
el trabajo de fuerza y el trabajo cardiovascular, se han visto ganancias, sobre todo en la atrofia muscular, a nivel aeróbico, a nivel cardiovascular y en dolencias, sobre todo óseas. Todos estos artículos también trata de que por un tumor cerebral se produce una hemiparestesia en el lado izquierdo y esta persona ve comprometida, muy comprometido, su calidad de vida, porque no puede hacer apenas cosas de su vida diaria. Tras un programa pautado que creo que dura 19 semanas, si no me confundo, esta persona consigue mejoras de un 47,7, de un 50% sobre su capacidad respiratoria, sobre su fuerza muscular, sobre otros problemas óseos y sobre todo sobre su calidad de vida. En caso de metástasis, óseas y metástasis cerebrales, también se ven comprometidas algunas partes de nuestro cuerpo y algunos efectos, como pueden ser a nivel neurológicos. Y esto puede llevar a una serie de caídas, a una serie de degeneraciones óseas, y estas caídas sobre todo se trabajan y se empiezan a evitar con la práctica de ejercicio físico. Con un trabajo de fuerza bien estructurado, esta serie de caídas disminuyeron en un porcentaje bastante considerable. Otro de los artículos lo que dicen es que no hay ninguna farmacología que lo que haga sea quitar esos efectos secundarios que provoca el tratamiento a nivel físico, a nivel emocional y a nivel cognitivo, y que sí que es el ejercicio físico el que hace que esos efectos físicos empiecen a mejorar, que esos efectos psicológicos empiecen a mejorar y que esos problemas neurológicos empiecen a ver otra serie de resultados. En otro artículo lo que se hace es que mientras están haciendo el tratamiento en el hospital, se está trabajando a nivel de trabajo con bici estática sobre la capacidad cardiorrespiratoria de la persona y se ven mejoras como que en pleno tratamiento esta persona es capaz de soportar mejoras cardiovasculares incluso estando en el hospital. Otro de los artículos, por ejemplo, también critica mucho el que la persona esté sentada en el sillón y que no se esté moviendo. Entonces dice que todos los problemas que vienen relacionados con el cáncer, si nosotros le ponemos la solución de sentarnos en el sofá e intentar que desaparezcan, no va a haber ningún resultado beneficioso. Sin embargo, si cuando yo estoy cansado y cuando tengo una serie de problemas, lo que hago es moverme, los resultados de la calidad de vida, de la composición corporal y de los problemas neurológicos se ven mucho más beneficiados. Tras hablar de estos artículos, tras hablar de los miedos y de las demostraciones, quiero contestar a una serie de preguntas acerca del ejercicio físico, como son: ¿por qué tengo que realizar ejercicio físico? ¿Cómo tengo que realizar ese ejercicio físico? ¿Cuándo o de qué manera tengo que realizar ese ejercicio físico? Para ello quiero que entendáis un poco el proceso que se produce a nivel fisiológico. Entonces, sabemos que el cáncer es una enfermedad heterogénea que puede venir dada por diferentes factores. Pero uno de esos factores es porque se ven anomalías en las células. Y entonces, en una de esas anomalías puede venir dada en la zona de la mitocondria. La mitocondria son organismos celulares que producen energía y tras una serie de procesos esa energía es convertida en ATP. Las mitocondrias, sobre todo, encontramos un gran volumen en la zona del cerebro, en los músculos, en los riñones, entre otras partes. Y trabajan en ambientes aerobios. ¿Qué quiere decir esto de ambiente aerobio? Esto quiere decir que la mitocondria tiene mucho oxígeno y gracias a ese oxígeno se produce mucha energía. Y tras esa energía, como bien hemos dicho, se produce ATP. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver la mitocondria con el cáncer? Bueno, pues el cáncer puede venir dado por una desconfiguración en la mitocondria, a lo que llamamos fenotipo metabólico. El fenotipo metabólico es cuando la célula se puede convertir en célula cancerígena o no, ¿vale? Entonces, dicho esto, cuando la célula se convierte en célula cancerígena, lo que pasa es que ese cáncer esa zona donde se produce el cáncer se encuentra en un estado de hipoxia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la célula cuando se desprograma deja de tener energía y deja de estar en un ambiente aerobio. Por lo tanto, empiezan a utilizar vías anaeróbicas. Lo que quiere decir que no hay oxígeno, por lo tanto no hay generación de energía. Como no hay generación de energía, sale por ahí un sustrato nuevo que es el lactato. El lactato lo que hace es alimentar al tumor
entre otra serie de procesos que hacen el resto del cuerpo. ¿Vale? Entonces, haciendo un breve resumen, el cáncer y la mitocondria. La mitocondria produce energía. Una vez se produce ese fenotipo metabólico, deja de producir tanta energía porque no tiene oxígeno. Por lo tanto, empezamos a hablar de la palabra lactato. El lactato, entonces, dentro del mundo del tumor, por así decirlo, dentro de la zona del tumor, donde hay hipoxia, sí que llega ese sustrato llamado lactato que para él va a ser su nuevo alimento. ¿Por qué? Porque en el estado de hipoxia, donde no hay oxígeno, deja de entrar tanta energía, pero el tumor es listo, es inteligente, por lo tanto quiere abastecerse, quiere hacerse grande y para ello necesita un alimento, el cual va a ser el lactato. Entonces, hablando de lactato, ¿por qué hablamos de lactato si estamos hablando de ejercicio físico? Bien, porque uno de los sistemas que produce también lactato es el sistema muscular. Entonces, este lactato que me has dicho que es el alimento del tumor, ¿es bueno o es malo? El lactato es bueno porque el lactato en realidad es un metabolito que se genera por una serie de sustancias químicas en nuestro cuerpo. Y el lactato hemos dicho que también trae energía, se genera a través del proceso de la energía. Por lo tanto, es bueno si tenemos dosis de lactato correctas y es malo si está en un contexto erróneo. Es decir, si la célula tumoral contiene grandes cantidades de lactato, esa célula tumoral se va a hacer muy grande. Pero si somos capaces de que ese lactato vaya a otra serie de procesos que se producen en nuestro cuerpo, ese lactato va a ser bueno. Hay que producir una homeostasis, hay que producir un equilibrio entre este. Pero sí que es cierto que hay que decir que tanto estemos en movimiento o estemos en reposo, el lactato se va a seguir produciendo, por lo tanto va a dar alimento a este tumor. Entonces vamos a hablar ahora de la guerra del lactato. ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene que ver el ejercicio físico con el tumor? El sistema muscular, que es el que hace la contracción muscular, que es el que hace todo el ejercicio, produce, utiliza y oxida lactato, es decir, genera, lo va utilizando y lo va tirando de nuestro cuerpo. Por lo tanto, le va quitando ese alimento a la célula tumoral. Mientras que el tumor lo único que hace con el lactato es alimentarse. Entonces, ahora bien, si me has dicho que el sistema muscular es el que produce, utiliza y oxida ese lactato, bien, voy a hacer ejercicio para poder desechar ese metabolito que ayuda al tumor a crecer. Vale. Entonces, vamos a hablar ahora del ejercicio físico. A mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice que el ejercicio físico es un desagradecido y tienen toda la razón del mundo. Porque el ejercicio físico es un estrés fisiológico agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el ejercicio físico no se mantiene en el tiempo. Cuando yo estoy realizando un ejercicio físico, estoy haciendo una contracción muscular o estoy haciendo una sentadilla, una zancada, cualquier tipo de ejercicio, ese efecto me va a durar entre 24, 48, como mucho 72 horas. Pero luego todos los procesos que provoca el ejercicio físico ya no se van a quedar en mi cuerpo, sino que ya es como si no hubiesen estado realmente. Pero en el momento y post horas, sí que es un modulador fisiológico, lo que hace es mover todo el sistema fisiológico para que se produzcan una serie de reacciones. Por lo tanto, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, porque si yo soy capaz de entrenar 2 veces a la semana, voy a estar manteniendo ese efecto del ejercicio durante un periodo de tiempo. Mientras que si yo solamente entreno una vez al mes, por mucho que quiera, ese estímulo va a desaparecer de mi cuerpo. Entonces, para que entendáis un poco cómo se produce el ejercicio físico, voy a indagar ahora un poco, esto es un poco lo más rollo de todo, pero es para que entendáis cómo tenéis que hacer el ejercicio físico. Vamos a hablar de la contracción muscular. La contracción muscular es cuando un músculo se acorta y se estira, ¿vale? Por ejemplo, esto es una contracción muscular, esto es una contracción muscular, levantarme y sentarme de la silla es una contracción muscular, ¿vale? ¿Qué produce la contracción muscular? Moviliza una serie de sustancias como son las interleuquinas 6 y las células natural killers. Estas benefician porque lo que hacen es movilizar todo el sistema inmunológico para contrarrestar una serie de infecciones o una serie de procesos que puede llevar nuestro cuerpo, ¿vale? Esa contracción muscular viene dada por diferentes fibras, ¿vale? Y vamos a hablar de 2 tipos de fibras. Y esto es importante. Es importante porque en función del tipo de fibra que yo estoy utilizando, voy a conseguir una serie de cosas o voy a conseguir otras. Yo como sé si muevo esta fibra, ¿qué voy a conseguir? Vale,
Luego os digo qué tipo de ejercicio moviliza qué tipo de fibra, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de las fibras rápidas. Para mí son las más interesantes de todas. Las fibras tipo 2, ¿vale? Las fibras tipo 2 y las fibras rápidas lo que hacen es contraerse y extenderse de manera muy rápida, ¿vale? Trabajan en ambientes anaeróbicos, ¿vale? Es decir, no necesitan oxígeno. No necesitan oxígeno para contraerse, por lo tanto utilizan mucha demanda de ATP, mucha demanda de energía, mucho lactato. Producen mucho lactato y oxidan mucho lactato de manera muy rápida, ¿vale? Estas fibras se contraen y se relajan en menos de 15 segundos. Es como un sprint, ¿vale? ¿Por qué para mí son las más interesantes de todas? Porque si hemos dicho que en el ambiente del tumor, el tumor hay hipoxia, no hay oxígeno y se produce y se consume mucho lactato, yo lo que quiero es mover muy rápido mi cuerpo para consumir mucho lactato y para estar en ambiente anaeróbico, para quitarle todo ese alimento. Y luego hablamos de las fibras lentas. Las fibras lentas quiere decir que no trabajan de la misma manera que las fibras rápidas. Sí, tienen una serie de beneficios iguales, pero es cierto que se trabajan de modos diferentes. También hay una pregunta que me hace bastante gente y es que si no estoy moviendo las fibras rápidas, en realidad no estoy ayudando a que no se consuma ese consumo que se produce en el tumor. Sí, porque en realidad la contracción muscular sigue estando. El único problema es que las fibras lentas lo que hacen es que tienen más mitocondrias que consiguen y mantienen esa energía en el tiempo y son procesos más largos, se producen en momentos donde hay oxígeno, pero oxidan lactato y producen lactato, solo que el trabajo es más prolongado en el tiempo. Puede ser más aburrido o puede ser un poco más tranquilo, son trabajos aeróbicos, trabajos aeróbicos. Entonces, ¿qué produce el ejercicio físico? ¿Qué produce la contracción muscular? Pues aumenta la vascularización, aumenta la oxigenación que se produce en todos los tejidos del cuerpo. Y esto es importante porque al aumentar la oxigenación del tejido, cuando se están poniendo el tratamiento, lo que consiguen es que el tratamiento entre un poco más de lleno en esa célula tumoral, en ese tumor, y por lo tanto funcione mejor. ¿Qué hace también esa contracción muscular? Disminuye las grandes cantidades de lactato. Las grandes cantidades de lactato en el cuerpo no son beneficiosas para nosotros, ni para la célula tumoral sí, pero para nosotros no. Disminuye también la inflamación tras una serie de procesos, reduce la posible aparición de una sarcopenia y la posible aparición de una caquexia. ¿Qué ganamos también con el ejercicio físico? Ganamos mejorar la funcionalidad, mejorar nuestra calidad de vida, reducir esos problemas metabólicos, reducir, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, entre otros, reducir y mejorar esa fatiga que nosotros tenemos cuando, por ejemplo, salimos a caminar y nos cansamos mucho, reducirla y hacer que no haya tanta. Y también, sobre todo, ayuda en el dolor articular. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Que cuando se está poniendo un tratamiento, pues suelen aparecer una serie de efectos secundarios. Y esos efectos secundarios pueden surgir al instante en el que os están poniendo el tratamiento, o bien pueden venir dados posterior y meses atrás, cuando ya se ha terminado el tratamiento. Entonces es interesante que sepáis que el ejercicio físico se debería de hacer tanto antes del tratamiento, mientras estoy en proceso de tratamiento, como posteriormente. Porque hay mucha gente que entrena mientras está en el tratamiento y eso es fantástico, pero cuando ya ha terminado parece que todo se olvida. Y sí, hay que olvidar una parte, por supuesto que sí, pero también es cierto que hay algunos efectos secundarios que pueden permanecer en el tiempo y hay que combatirlos, ¿vale? Entonces, ahora voy a intentar contaros qué es lo ideal, qué tipo de ejercicio físico es el que tengo que hacer para poder mejorar. Yo sobre todo lo que sí que os recomiendo es que antes de la práctica de un ejercicio físico no lo hagáis en lo loco. Y no por nada, sino porque puede haber una condición física de partida que puede ser muy buena, puede haber una condición física en la que no sea tan buena y eso me pueda llevar a alguna lesión o algún problema que luego yo vea que no me he encontrado bien o que de repente me duele la rodilla o que me he hecho daño en la espalda y cualquier otro tipo de problema, o sea, puede ser cualquier en realidad. Y eso lo que os haga es que deje de gustaros el ejercicio físico, que posiblemente os guste, posiblemente también he de decir que no os guste, y dejéis de practicarlo solo por haberlo iniciado de manera incorrecta,
¿vale? Entonces, yo sí que os recomiendo que, aunque sea una valoración, hagáis con un profesional del ejercicio físico, ¿vale? Porque este profesional os va a evaluar de manera física. Lo que os va a hacer es mirar qué rango de movimiento tenéis, valorar vuestras articulaciones, valorar la fuerza muscular que tenéis, valorar la calidad muscular que tenéis, valorar sobre todo si hay alguna fatiga o si hay algún problema cardiovascular y a partir de ahí pautaros desde dónde empezáis y hacia dónde podéis llegar. Porque no es lo mismo empezar solo caminando o solo haciendo sentadillas, bueno, solo haciendo sentadillas a 20 repeticiones que haciendo sentadillas ya con una barra de 20 kilos o con una barra de 10 kilos. Entonces es importante desde dónde partimos y hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? En cuanto al sí, esto ya os lo he comentado antes, que lo ideal es antes de tratamiento, mientras estamos en ese tratamiento y post-tratamiento. Y aquí sí que quiero hacer hincapié, sobre todo en el proceso del durante, ¿vale? Porque tanto a vosotros como a mí, como cualquier persona que hace ejercicio físico, el entrenamiento no es lineal. O sea, aquí no hay que agobiarse. Si yo un día puedo levantar 10 kilos, levantaré 10 kilos, pero es que posiblemente me pongan el tratamiento y 2 días después no puedo levantar esos 10 kilos. No pasa nada. Ese día igual es un día para que salgas a caminar o para que salgas a hacer bici o simplemente para que descanses. Entonces el entrenamiento no es un entrenamiento lineal. El entrenamiento siempre va a ser fluctuante. Por lo tanto, aquí sí que quiero hacer hincapié a que la persona no tiene que agobiarse y no tiene que frustrarse por pensar que no está llegando a las demandas que el entrenador le exige, porque el entrenador es el que se tiene que adaptar a esas demandas de la persona. Así que esto es importante. No siempre tenemos, bueno, en este caso vosotros tenéis que exigiros tanto, sino que tenéis que ser capaces de escuchar a vuestro cuerpo y de darle en cada momento las dosis adecuadas que necesita. Y luego en el post, por lo que os he comentado antes, porque hay efectos secundarios que no se ven mientras estáis en entrenamiento, pero que sí que pueden aparecer después o que no pueden aparecer después. Pero si somos capaces de mantenerlo en el tiempo, posiblemente nuestro cuerpo nos lo vaya agradeciendo. Y ahora bien, venimos con la panacea, como se dice. ¿Qué tipo de ejercicio tengo que hacer si tengo un tumor cerebral? Vale. Lo ideal es un entrenamiento concurrente. Un entrenamiento concurrente quiere decir que tengo que entrenar trabajo de fuerza y trabajo cardiovascular. Ahora luego os explico qué dosis, cuándo, cómo, qué tengo que hacer, cuándo tengo que descansar, ¿vale? Voy a retomar todo lo que os estaba contando antes del rollazo que os he pegado de las fibras rápidas y las fibras lentas, ¿vale? Cuando yo hago un entrenamiento de fuerza, puedo hacerlo a velocidades rápidas o puedo hacerlo a velocidades lentas, ¿vale? ¿Qué quiere decir cuando yo trabajo? Un trabajo de fuerza a velocidad rápida, que estoy utilizando fibras tipo 2. ¿Qué está pasando cuando yo estoy moviendo mi cuerpo o estoy trabajando en isometrías? La isometría es, me levanto, mantener un movimiento y estar estático. Vale, eso trabajaríamos sobre fibras lentas, ¿ok? Y luego, ¿por qué os he puesto que en el trabajo de fuerza utilizamos las fibras rápidas y, por ejemplo, en el caminar utilizamos las fibras lentas? Esto en realidad no es 100% sí. Cuando yo hago un sprint, cuando yo corro, cuando yo me meto muchos vatios en una bici estática, es decir, le meto mucha rapidez, estoy trabajando sobre fibras rápidas. Si yo, sin embargo, hago el ejercicio lento, estoy trabajando sobre fibras lentas. ¿Quiere decir esto que cuando trabajo fuerza estoy trabajando solo sobre fibras rápidas y cuando trabajo a nivel cardiovascular estoy trabajando solo sobre fibras lentas? No. Lo que quiere decir es que si trabajo fuerza de manera rápida, trabajo fibras rápidas, trabajo fibras tipo 2, trabajo sin oxígeno. Oxígeno, pero sin oxígeno, grosso. Cuando estoy trabajando en una bici, cuando estoy trabajando sobre sprints, lo que estoy consiguiendo es trabajar sobre fibras rápidas. Ahora bien, si yo me voy a caminar 2 horas, estoy trabajando sobre fibras lentas. ¿Qué es más beneficioso? Depende del momento en el que te encuentres, utilizar unas o utilizar otras. Pero todo tiene su inicio, su progresión y su final. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a cómo hago este ejercicio. ¿Es lo mismo que yo realice 10 sentadillas a que realice 20 sentadillas? No. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es trabajar sobre una hipertrofia. Cuando hablo de hipertrofia, lo que se consigue es un aumento de la masa muscular. Y esto es importante porque a veces no conseguimos vernos un volumen grande o ver cómo nuestros músculos crecen. Pero eso no quiere decir que no estemos ganando fuerza. Eso quiere decir que igual no estamos ingiriendo las kilocalorías necesarias
o otra serie de procesos. Lo importante es hacernos fuertes, lo importante es tener calidad en el músculo y no hacernos gigantes ni hacernos grandes. Eso también es importante que lo entendáis. Entonces, para que sepáis más o menos cómo estructurar vuestras sesiones de ejercicio físico, tenéis que tener en cuenta 3 cosas: el volumen, la intensidad y el descanso. Y no vale que os comáis el descanso porque el descanso es importante, porque a veces en el descanso es cuando se producen todos los procesos fisiológicos. Cuando hablamos de volumen, hablamos de, para que me entendáis, cuántas veces soy capaz de realizar un mismo movimiento, ¿vale? ¿Cuántas veces soy capaz de hacer esto? ¿Cuántas veces soy capaz de levantarme de la silla? Entonces, voy a tener que tener un volumen correcto. Y con esto quiere decir que si yo, por ejemplo, hago 3 series de 10 repeticiones de sentadillas, que es sentarme en la silla y levantar, y no me canso, pues quiere decir que igual, en vez de hacer 10, puedo hacer 15 repeticiones o puedo hacer, en vez de 3 series, 4 series. A las series quiere decir 10 veces de sentadillas, 10 veces de sentadillas, 10 veces de sentadillas y 10 veces de sentadillas, ¿vale? Entonces, eso es el volumen. ¿Cuántas veces soy capaz de hacer un mismo movimiento? No es exactamente eso, pero a grosso modo eso. Luego, vamos a hablar de la intensidad. Y para hablar de la intensidad, os he puesto abajo una escala, la escala de Mohs, ¿vale? Hay veces que los entrenadores también nos guiamos mucho por esto para saber las sensaciones que está teniendo la persona. Entonces, si estoy trabajando sobre una hipertrofia, tengo que saber a qué intensidad me encuentro. Y también aquí lo podemos determinar un poco por cuánto peso soy capaz de levantar, ¿vale? Si estoy trabajando en una hipertrofia, un mínimo que tengo que levantar es un 40% de mi RM. No os hago bien con esto, que es muy fácil, ahora lo vais a ver. Entonces, cuando hablamos de intensidades, o de fuerza, o de frecuencia cardíaca, a cómo va mi corazón, ¿vale? Para saber en qué intensidad me encuentro, ahí abajo os he puesto numeritos, ¿vale? Para que más o menos os podáis guiar. Sigo en el mismo ejemplo que os he puesto antes, ¿vale? En el ejemplo de las sentadillas. Si yo soy capaz de hacer 10 sentadillas con una velocidad muy rápida y sin peso y no me canso, voy a ponerle un número. Por ejemplo, yo hago 10 sentadillas y estoy en el número ese que pone 5 o 6. Es fácil. Vale. Voy a hacer otra ronda. Hago otras 10 sentadillas. Uf, ahora creo que mi sensación de esfuerzo es algo difícil. Estoy en un 7-8. Voy a hacer otra más porque me han dicho que son mínimo pues 3 series. Vale, voy a hacer otra más. No, algo fácil, no me he cansado. Bueno, pues entonces ahí es cuando tengo que subir la intensidad. ¿Cómo voy a subir la intensidad? Pues puedo coger una mochila, me la puedo llenar de libros y puedo volver a probar. Voy a hacer ahora las sentadillas. Cuando llego a la repetición número 8, ya me está costando, las piernas ya no están estirándose de la misma manera. Vale, ahora estás en una intensidad de más o menos tu 9. Entonces, la escala de Borba, del 0 al 10. Si estoy en 0, quiere decir que no me estoy cansando nada. Ahí no tengo que trabajar. Para mí está siendo el ejercicio muy fácil, ¿vale? Entonces estás calentando, fenomenal. El ejercicio es fácil, pero no me encuentro cómoda. Estás trabajando en un 5-6 y hemos dicho que mínimo es un 4. Vale, ya lo estoy haciendo medianamente bien. Ahora, hago la sentadilla y digo, no he conseguido hacer las 8, me he cansado muchísimo. Perfecto, estás en un porcentaje de 8, estás trabajando perfecto, estás trabajando una intensidad correcta. Porque cuando hablamos de hipertrofia, los valores van entre 60, en realidad son 80, al 100%. Si yo trabajo sobre una sensación de esfuerzo de 8, quiere decir que más o menos estoy afinando bastante bien la puntería. Lo estoy haciendo perfecto, ¿vale? Si no me he explicado aquí, luego me preguntáis, porque así más o menos es de la manera en que si no tenéis un entrenador, os podéis guiar de si estoy haciendo el ejercicio bien o lo que estoy haciendo en realidad no me está sirviendo, ¿vale? Porque, como os he dicho antes, no os tenéis que frustrar porque hay días en los que no podéis dar mucho de vosotros, pero sí que es cierto en los que los días que puedo entrenar fuerte, debería de hacer algo potente para que mi cuerpo lo notase, para que estimulase mucho más. Y luego, para mí algo muy importante son los descansos. Cuando yo estoy haciendo series, es decir, bloques, 10 repeticiones, descanso, 10 repeticiones, descanso, 10 repeticiones, descanso. Los descansos son importantes porque con esos descansos
tengo que ser capaz de hacer la primera ronda y la segunda más o menos a la misma intensidad. Si yo hago 10 sentadillas, no descanso y me pongo a hacer las 10 siguientes, posiblemente no las puedo hacer igual de rápido o con el mismo peso porque estoy más cansado. Entonces, los descansos siempre son de mínimo entre 1 y 3 minutos, pero 3 minutos se va a hacer el entrenamiento muy largo. Y si os no gusta entrenar, se os va a hacer eterno. Así que entre 1 y 1,5 está fenomenal. Y si necesito menos, pues bueno, puedo comer menos, que tampoco pasa nada. Pero el minuto, si lo dejáis, mejor. Entonces, dicho esto, yo hago el ejercicio, descanso. Hago el ejercicio, descanso. Pero no descanso entre me levanto una vez en la silla, me siento y descanso. No. Hago las repeticiones pertinentes y luego ya descanso. ¿Ok? Y luego quería introducir aquí algo que para mí es importante porque la gente pregunta, pero es que si hago el ejercicio solo me aburro. Pues que si lo hago con gente me pongo a charlar y no doy lo suficiente de mí. Bueno, pues yo encontré esta frase que es, estar solo es bueno, pero a veces, pero solo a veces. Entonces, esto quiere decir que cuando estamos en un proceso como es un tumor cerebral, también hay alguna serie de procesos neurológicos. Entonces, puede haber déficits en la memoria, puede haber problemas neurológicos. Entonces, el estar entrenando con una persona que sea acompañante, pues posiblemente mientras estás hablando con él, estás concentrado en, ostras, tengo que hacer el ejercicio de manera técnica, pero también soy capaz de mantener la conversación con la otra persona. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo solo o hacerlo en grupo o hacerlo individualmente? Depende de la persona. O sea, siempre y cuando tú tengas claro qué es lo que tienes que hacer y lo cumplas, va a ser bueno tanto si lo haces solo como si lo haces acompañado. Pero hacerlo solo te va a segregar las hormonas de la felicidad, la serotonina, la endorfina. Es que si lo haces con gente, también va a estar ese atractivo social, esas conversaciones, ese, uff, estoy cansado, yo también, y os vais a poder animar mutuamente. Así que esto no es algo determinante. Puedes hacer el ejercicio siempre y cuando cumplas con tus pautas, tanto solo como acompañado. Vale, y ahora sí que quería hacer como un KitKat, como un breve resumen, porque igual os estoy dando demasiada información que no sé si la sabéis luego gestionar, pero si no me preguntáis, pero no hay que agobiarse, ¿vale? Pero sí que hay que seguir una serie de cosas. Depende de la condición física de la que partas. Y para mí es importante, esto lo leí de un compañero que también es entrenador y me pareció bestial, y es que primero hay que hacer bien el ejercicio, hay que hacer la técnica correcta, porque si no puedo hacerme daño. Una vez soy capaz de hacer el ejercicio de manera correcta, voy a mover más peso porque tengo la capacidad suficiente como para hacerlo. Y una vez soy capaz y soy fuerte de mover ese peso, vale, pues ahora voy a mover ese peso, pero encima voy a moverlo rápido. Voy a meter esas fibras tipo 2 que a mí lo que me van a hacer es sentirme ágil, sentirme fuerte, ¿vale? Entonces, para mí, esto es lo ideal, que primero adquiráis una buena técnica, que mováis peso, que os hagáis fuertes en un músculo, en un mismo movimiento, y que luego mováis el peso lo más rápido posible. No lo he dicho antes, pero esto también me parece interesante y creo que la persona lo debería de saber. Y es que cuando yo no tengo tiempo para hacer el entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, hay un día que, pues mira, solo he tenido media hora para entrenar. Yo me basaría sobre todo en musculatura de mayor tamaño. Por ejemplo, el bíceps es un músculo pequeño, el deltoides el hombro es un músculo pequeñito, ¿vale? Si yo ese día que no tengo tanto tiempo para entrenar, lo dedico para entrenar musculatura grande, como por ejemplo son las piernas, los cuádriceps, la parte de delante del muslo, la parte de detrás del muslo, el glúteo, el tronco, mi cuerpo va a estimular y va a generar una serie de procesos fisiológicos que me van a ayudar mucho más que si movilizo solo músculos pequeñitos, ¿vale? Entonces, si tengo poco tiempo, como consejo, pues utiliza músculos que tengan mayor tamaño que músculos que sean pequeños, ¿vale? Vale, y ahora, hablando de todo lo que conlleva el tumor cerebral, se encuentran algunos posibles efectos secundarios, ¿vale? Entonces, no quiere decir que los vayas a padecer o posiblemente alguno de ellos ya estés teniendo. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta algunos de esos efectos, ¿vale? Porque hay que parar el ejercicio, hay momentos en los que no se tiene que entrenar y no se tiene que entrenar, pero hay momentos en los que, por ejemplo, cuando hay una neuropatía, hay que entrenar de una manera
para liberar ese nervio y para trabajarlo y que no haya más afectación y meter ahí pequeñitas cosas que posiblemente te puedan ayudar a mejorar mucho más, ¿vale? Entonces, ¿cuándo no hay que hacer ejercicio físico o cuándo estoy haciendo ejercicio físico y en realidad lo debería de parar? Vale, cuando yo de repente, ojo, si estoy haciendo un ejercicio y me mareo, pero me mareo porque no he respirado, o me mareo porque ese movimiento de agacharme y levantarme se me ha ido así un poquito, no pasa nada. Ahora bien, si yo hago el ejercicio y veo que me estoy mareando y sigo mareada y ese mareo va más, paro. Y no hace falta que lo alargue mucho en el tiempo porque me voy a dar cuenta. Si yo hago un ejercicio y me mareo, ese mareo me va a durar una serie de segunditos que posiblemente sea por el cambio de posición o por la... Ay, no me salió ahora el nombre. Esto que aguantas la respiración, ¿vale? O por la apnea que se produce y porque no ha habido respiración, entonces puede ser que haya un pequeño mareo. No es bueno, ojo, porque hay que respirar siempre, ¿vale? Pero el mareo que sea un poquito más prolongado, que sean sensaciones raras, ¿vale? Cuando hay vómito, cuando de repente estoy entrenando o voy a iniciar en la práctica de entrenamiento y estoy vomitando, ¿vale? Cuando tengo la sensación de que me falta mucho el aire, y me falta mucho el aire es, por ejemplo, mamen, no puedo hacer una repetición más porque es que me ahogo, no me entra. Entonces sí, paro. Paro porque mi cuerpo tiene que recuperar, ¿vale? Entre otra serie de motivos, pero básicamente otros motivos heavy son, ostras, me estoy notando pinchazos en el pecho, ostras, me caigo en el suelo, me noto mucha debilidad, entonces sí, entonces es lógico y común que paremos. Pero estos son así un poco los que pasan desapercibidos, ¿vale? Luego, hablando de otros posibles efectos secundarios, podemos hablar de la neurotoxicidad, ¿vale? Cuando se produce una neurotoxicidad por farmacología, quiere decir que hay problemas motores o problemas de equilibrio. Hay que trabajarlos, porque los problemas motores y los problemas de equilibrios pueden llevar a caídas. Estas caídas luego pueden provocar edemas, pueden provocar problemas, pueden provocar roturas, a nivel articular se hacen problemas más grandes y todo eso se hace una pelota y al final ni entreno ni me estoy encontrando bien con todo el proceso que ya llevo y ya me hace encontrarme suficientemente mal. ¿Vale? Entonces, cuando hay un problema motor y cuando hay un problema de equilibrio hay que abordarlo, ¿vale? Para poder trabajar sobre problemas motores y problemas de equilibrio hay que trabajar la fuerza y la fuerza con la coordinación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tengo que ser capaz de movilizar pierna y brazo al mismo modo en el que yo quiero mover, ¿vale? ¿Por qué? Porque así voy a mejorar mis patrones de movimiento, mis problemas motores. ¿Y cómo trabajo el equilibrio? Bueno, pues el equilibrio, cierro los ojos y me pongo de pie y ahí simplemente respiro. Lo que hago es, puedo hacer levantarme de la silla y sentarme en la silla cogida a una mesa, pero solo con una pierna. Puedo quedarme de pie y puedo levantar brazos, puedo quedarme solo con un apoyo en el suelo y probar y trabajar, porque parece que no te estás moviendo, pero tu sistema muscular está trabajando. Entonces, eso hay que abordar, sobre todo cuando hay problemas de equilibrio, ¿vale? A mí me gustó mucho cuando vino el otro día una mujer aquí y me dice, mami, estoy súper contenta porque te va a parecer una tontería, pero ha sido súper guay subirme a unas escaleras mecánicas y no tener la sensación de que me caigo. Entonces, para mí fue como muy divertido porque dije, jolín, gracias al ejercicio de fuerza has conseguido tener la sensación de no balanceo en una escalera mecánica. Entonces, me pareció pues algo que bueno, compartir, creo que es algo muy positivo. Posibles efectos secundarios también tenemos disfunciones vesiculares. Estas disfunciones vesiculares, el entrenador puede trabajarlas contigo y eso se trabaja a través del ejercicio de Kegel. ¿Vale? El ejercicio de Kegel es como que dice, corta el pis y relaja el pis, corta el pis y relaja el pis. Pues es una posible opción. No sé si alguien me va a hablar o no, porque no veo nada. Vale, no. Ok. Bueno, yo sigo, si no me habláis fuerte que yo callo y os dejo hablar a vosotros. Entonces, estas disfunciones vesiculares, sobre todo las trata el fisioterapeuta. El fisioterapeuta va a ser el que trabaje sobre el y os va a hacer a nivel de suelo pélvico. Y es importante. Vale, no, bueno,
Entonces, el fisioterapeuta va a ser el que valore cómo está vuestro suelo pélvico. ¿Por qué? Esto es importante. Si hay un suelo pélvico que está dañado y yo me pongo a coger un peso alto, ese suelo pélvico se va a dañar más. Y si se daña más, puede llevar a pérdidas de orina o a otra serie de procesos que no van a ser nada beneficiosos para nosotros. Sobre todo por las malas sensaciones que nos van a dar. Luego, podemos hablar también de ataxia, ¿vale? La ataxia es, como bien hemos dicho, una falta de coordinación en extremidades, posibles inestabilidades. También son problemas que vienen dados también por la neurotoxicidad. Luego, también se pueden producir o bien edemas o bien derrames, ¿vale? Quiere decir que cuando yo he tenido un derrame o tengo un edema, no puedo realizar ejercicio físico. Sí que puedes hacer ejercicio físico, pero ese proceso tiene que ser lento, ¿vale? Se tiene que empezar por un trabajo aeróbico, se tiene que empezar por un trabajo lento, controlado, que a mí no me provoque ninguna sensación desagradable, y a partir de ahí ir progresando hacia algo mejor. Pero no hay ningún tipo de contradicción, simplemente deberías de realizar, ¿vale? Sigo. ¿Sigo? Bueno, sigo. Okay. Luego también se puede producir un deterioro cognitivo, ¿vale? Este deterioro cognitivo lo que quiere decir es que hayan problemas a nivel de memoria o a nivel de cerebro, de cositas neurológicas, ¿vale? Se puede producir un daño en el hipocampo y en la materia blanca, que es la que nos lleva información al cerebro, ¿vale? Para que luego nuestro cuerpo pueda funcionar. Que es prontísimo, ¿eh? Que faltan 20 minutos para la película. Ok, entonces, cuando hay un daño en el hipocampo y en la materia blanca, se puede trabajar a través de ejercicios como pueden ser con focos externos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy haciendo un ejercicio y de repente pues puedo estar mirando o tirando balones hacia un círculo rojo o posibles cosas que a mí lo que hagan es que mi cerebro esté pendiente del ejercicio que estoy haciendo y de otros posibles informaciones o sucesos que pasen, ¿vale? Y luego hablamos también de neuropatía periférica, que son daños en los nervios. Y aquí sí que trabaja también incidiendo mucho el trabajo del fisioterapeuta, sobre todo para liberar este posible daño en los nervios, y luego ya trabajaríamos nosotros. Nosotros también trabajamos a nivel de unos ejercicios que lo que hacen es la liberación del nervio para que así no se tenga tanta sensación desagradable, por así decirlo. Hay otros posibles efectos secundarios que también el entrenador sería el que valorase metodologías o posibles ejercicios para combatir a estos. Pero se debería de trabajar si se tienen estos o otros. Vale. Entonces, cuando os he contado toda la historia, ahora os voy a dar posibles opciones, ¿vale? Es decir, que tengáis, aunque sean estos pequeños ejercicios, para que vayáis a practicar en casa. Lo que quiero hacer es más o menos enseñar un poquito la técnica de cada uno de ellos y que vosotros luego podáis pues, empezar a implementarlos en vuestro día a día, ¿vale? Tenemos el step up. El step up es simplemente subir a un bordillo y bajar de un bordillo, ¿vale? Cuando yo subo un bordillo y bajo de un bordillo, lo único que tengo que tener en cuenta es la caída, ¿vale? Esto quiere decir, no sé si me veis, esto quiere decir que cuando yo bajo, tengo que apoyar, este es el suelo, tengo que apoyar la punta de mi pie y luego el talón para no hacerme daño en otras articulaciones, ¿ok? Pero simplemente es subir bordillo, bajar bordillo. Cuando hablamos de tracciones, las tracciones son acercar un objeto a mi cuerpo. Puedo utilizar una goma, puedo utilizar una pesa, puedo utilizar cualquier objeto pesado, cualquier objeto resistente. Yo cojo una goma, la ato detrás de una farola o detrás de lo que pueda, cojo de sus extremos y lo que hago es acercarlos a mi cuerpo. Flexiones. Tenemos diferentes puntos de hacer flexiones. Los podéis hacer o bien apoyados en la pared, o bien en el suelo, o bien en un banco, o bien en millones de opciones. Si no he hecho flexiones en mi vida, empezamos de pie. Y luego ya puedo ir acercándome un poquito más al suelo. Cuando hablamos de zancadas,
Simplemente lo único que tenemos que tener en cuenta es que nuestras piernas se abran suficiente y que nuestro cuerpo baje en vertical hacia abajo, sin levantar el talón de delante, ¿vale? Ahora luego, si tenéis preguntas o algo, o queréis que os haga alguna demostración, yo os las hago todas, ¿eh? Sin problema. Luego hablamos de las sentadillas, las famosas sentadillas. ¿Qué anchura tiene que tener la sentadilla? Simplemente una en la que te encuentres cómodo o cómodo, ¿vale? Abres las piernas, bajas el culete para abajo sin doblarte la espalda, sin arquearte, bajo el culete y subo el culete. Y luego tenéis sentadillas en la pared, donde os podéis deslizar por ella para que sea así más fácil. Importante, evitar las isometrías, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos que evitar el mantener una posición estática. Tengo que estar todo el rato moviendo y tengo que estar todo el rato respirando, cogiendo aire y soplando aire. Y es importante, ¿vale? Porque si no, esa posición lo que hace es que todo se vaya hacia la zona de la cabeza, ¿vale? Entonces no mantenemos movimiento, sino que lo movemos hacia arriba y hacia abajo, o hacia el lado o hacia el otro lado. Y respiramos, importante. Vale. Dicho esto, ahora quiero poneros casos reales de ejercicios que viene aquí y practica la gente para que podáis ver que de verdad sí que son beneficiosos. Aquí esta mujer lo que hace es trabajo de equilibrio, que antes no conseguía mantener ni 5 segundos y ahora es capaz de mantenerse a una pierna durante 20 segundos. Aquí, por ejemplo, están haciendo sentadillas y las podemos hacer con bajadas rápidas, con subidas rápidas o un poquito más rápido. Y aquí quería ponerlo para que vieseis que no hay ningún tipo de problema cuando yo movilizo cargas muy altas, sino todo lo contrario. Va a ser siempre beneficioso para mí. Sigo poniéndoos más. Aquí tenemos tracciones, acercar algo a mi cuerpo. Y luego quiero que veáis aquí a esta mujer, que era la que antes estaba trabajando el equilibrio, y para conseguir mantener esos 20 segundos, pues ahora es capaz, y durante todo este proceso ha sido capaz de realizar estos tipos de movimientos con cargas bastante altas y empezó con cargas muy bajitas. Empezó con esto y solamente con un mes, ahora mismo está con este de aquí, con el gris. Vale, esto también quiero que lo veáis porque es trabajo aeróbico, pero si esta chica empezase a movilizar la bici mucho más rápido, estaría trabajando sobre trabajo anaeróbico, sin respiración, ¿vale? Y bueno, el ejercicio puede ser muy aburrido, pero también quiero meteros esta pequeña dosis porque, aunque aquí simplemente estemos bailando, es cierto que esto también es un entrenamiento y la gente también es capaz de movilizar su cuerpo y de producir efectos fisiológicos con simplemente un pequeño baile. Dicho esto, me voy al turno de preguntas. Os he dejado aquí también hoy una serie de artículos para que podáis leerlos si queréis o pues con todo lo que yo he hecho esta presentación. Y os dejo para el turno de preguntas a vosotros si tenéis alguna. Que ahora no sé si veo o no veo. Yo la verdad que no sé cuánto tiempo de preguntas tengo que dejar, pero voy a poner silencio. Mamen, Dime. bueno, que de parte de la asociación darte las gracias por por este webinar, que nos has dado muchísima información y es verdad que justamente el ejercicio físico es como un poco el desconocido en el tema de la oncología, porque muchos pacientes pues van con miedo porque no saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer y creo que es muy esperanzador ver lo que nos estabas contando de las cosas que se pueden conseguir, que es verdad que no se puede curar a través del ejercicio, pero que puedes tener Exacto. una calidad de vida muchísimo mejor, que al final es súper importante también eso en cualquier proceso oncológico. O sea, que darte las gracias porque me ha parecido una presentación súper completa. Bueno, pues gracias a vosotros por darme la oportunidad, la verdad. No me han hecho llegar preguntas de momento, pero es verdad que nosotros luego colgamos los vídeos en el canal de YouTube y Vale. animamos a la gente a preguntar si tiene alguna duda. O sea, que si me hicieran llegar a través de Instagram o de Facebook hay alguna duda, te la preguntamos, si te parece bien, Mamen. Vale, fenomenal. Si alguna pregunta os llega, me la pasáis directamente, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Marta. Vale, para esto ya entonces.